Hola, ¿qué tal os lo estoy pasando? Yo soy Antonio dos Santos y soy informático, y el título de este vídeo es Web Services API REST explicado para torpes. Y esto significa que si eres programador y has trabajado consumiendo web services de este tipo, te recomiendo que saltes este vídeo porque solo voy a hablar de ellos de una manera muy sencilla para dar una visión de en qué consisten y sobre todo qué diferencias hay y dónde es recomendable utilizarlo respecto a los web services de tipo SOAP. Así que sin más introducción, comenzamos con el vídeo. Entonces, ¿qué es un web service API REST JSON? Pues una API REST JSON es cuando dos amigos se escriben por WhatsApp para ponerse de acuerdo en los ingredientes que va a comprar cada uno. Esto evidentemente es mucho más rápido que hacer una llamada de teléfono o tener que utilizar otro sistema de comunicación, pero al utilizar un sistema no estructurado donde haces frases cortas o palabras o dibujos, como es WhatsApp, el problema que tiene es que seguramente va a haber malentendidos y alguno no se enterará si lo tiene que comprar él o lo tiene que comprar su amigo, cierto ingrediente, y al final lo que puede ocurrir es que hay malentendidos porque no se tiene muy claro la estructura de la conversación. Sin embargo, según vimos en el otro vídeo sobre Web Services SOAP, con la norma o la arquitectura SOAP veríamos que es lo más parecido a la comunicación que se tiene en una torre de control de un aeropuerto con los aviones. Ellos lo que hacen es siempre iniciar las conversaciones con unas palabras clave, siempre hay un alfabeto de letras específico de radio y siempre hay unos procedimientos y una forma de intercambiar mensajes muy clara con unas normas internacionales que todo el mundo entiende porque ya están establecidas desde el principio. Con lo cual esto ofrece otra seguridad. REST, ¿qué significa? Son las iniciales de Representational State Transfer y es otra arquitectura de software para intercambio de datos, para hacer web services, que usa también el protocolo HTTP, con lo cual se simplifica bastante también la forma de transmitir los datos. Está teniendo muchísimo éxito y se están desarrollando cada vez más APIs o más servicios con esta arquitectura, porque el formato de datos que incluye el mensaje son ficheros o son mensajes en formato JSON o JSON, que es el nativo del lenguaje JavaScript, que es el lenguaje ahora mismo más popular para hacer aplicaciones web y también aplicaciones de móviles, de manera que esto está empujando que cada vez por su simplicidad y por la comodidad para los programadores de JavaScript se utilice más. Vamos a ir viendo primero las primeras diferencias entre uno y otro para ver cuáles son los puntos fuertes de cada uno. Lo más importante, como os estoy contando, es que el contenido de los mensajes es en nomenclatura JSON, que es un equivalente, podríamos entenderlo como un XML, es de hecho equivalente y se puede convertir un XML a un JSON o viceversa, pero con mucha menos complejidad al no tener que cerrar las etiquetas y es visualmente más intuitivo para abrir un fichero y entenderlo. Es una pequeña mejora de abrir un XML. La segunda diferencia es que en la norma SOAP se tienen siempre los mensajes envueltos en unas cabeceras, el SOAP envelope, y en cambio en la norma REST no, va todo el mensaje directamente por HTTP. Esto, para empezar, simplifica bastante el desarrollo, también acelera mucho la comunicación, y podríamos hablar de que en este sentido SOAP es como si fuera una carta que va metida en un sobre de correos. Sin embargo, REST sería como una postal, con lo cual es más fácil siempre escribirla, te da menos pereza y es más cómodo el recibir el mensaje. La tercera diferencia tiene que ver con las URLs y los setpoints. En la norma REST hay que tener tantas URLs como acciones u operaciones, también llamados recursos, se necesitan, de manera que habría que tener una URL o dirección para, por ejemplo, hacer consultas de la lista de la compra, o para añadir invitados, o para consultar la música. Esto en la norma SOAP no es así, es solo una única URL y dentro del mensaje es donde, por el contenido de las primeras etiquetas, se define la operación o el mensaje que se quiere entregar. Así que en este sentido, esto casi es un inconveniente para la norma REST. Bueno,
La última diferencia importante es, como os adelantaba al principio del vídeo, es la no obligatoriedad de tener un fichero o una documentación técnica que defina cómo son las estructuras de estos mensajes, los tipos de datos o simplemente las URLs, sino que cada uno documenta en un fichero pues cómo son los formatos que te tienen que enviar. Al contrario que la norma SOAP, que es obligatorio generar el que publica el web service un fichero WSDL donde no hay ninguna duda de cuáles son los mensajes, las estructuras y todos los tipos de datos. En la norma REST, para solucionar esto, ahora la recomendación es utilizar ficheros de definición OpenAPI. Bueno, era el nombre que antiguamente se le daba a los ficheros de la norma Swagger, y aún así pues convive con otras normas como el RAM-L o el de Microsoft, el Entity Framework, etc. ¿En qué situaciones deberíamos aplicar web services de tipo API REST y cuándo de tipo SOAP? Cuando son aplicaciones que tienen diferentes partes, por ejemplo una parte de servidor y una parte de frontend o de página web o una aplicación móvil, es siempre más rápido y fácil y eficiente utilizar la norma REST. Cuando son conexiones entre diferentes empresas que están a kilómetros de distancia y tienes que consumir documentos de negocio, grandes estructuras complicadas, es más recomendable usar la norma Web Service SOAP. Por ejemplo, en esta última situación de entre empresas asociadas que necesitas además cumplir unos requerimientos empresariales de poder hacer fácilmente las pruebas y tener una documentación obligatoriamente del esquema WSDL, pues claramente la norma SOAP al obligarlo es la recomendada. Y el problema de la norma REST es que nadie te obliga a tener ese fichero de estructura de datos o definición de tipos de datos, que también lo puedes hacer, pero al no ser obligatorio es raro que la gente se sienta obligada a hacerlo. Sin embargo, para comunicaciones del tipo donde hay una empresa que quiere abrir su sistema a millones de programadores, a miles de programadores, y que sean integraciones muy rápidas y fáciles y no le cueste a nadie entenderlas, en este ámbito sí que es conveniente usar formato API REST JSON, porque realmente sí que es en conexiones muy simples y pequeñas es más óptimo y más fácil para los programadores. Por ejemplo, es también muy recomendable utilizar la API REST en comunicaciones del Internet de las Cosas o de consumo masivo de datos por HTTP. Pero vamos a verlo en la práctica para entender qué diferencias hay respecto a la norma SOAP. Vamos a ver cómo es una llamada de ejemplo de tipo REST. Para ello vamos a usar la herramienta SOAP UI, que es un cliente de web services, tanto de tipo SOAP como de tipo REST, donde aquí podemos escribir la dirección de point del API REST, el recurso o la ruta donde está la operación que queremos llamar. Usaremos el método POST y directamente en el cuerpo de datos vamos a poner una única variable que es nombre de cliente y indicaremos, por ejemplo, que Antonio pedido para 4. En el momento en el que lancemos la llamada se va a conectar y vamos a ver el resultado, y aquí lo tenemos. Tenemos una variable de respuesta donde dice que ok, hemos recibido el pedido, Antonio pedido 4. O podemos utilizar el interfaz de usuario de Swagger, donde cargaría en esta herramienta el fichero de definición y queda totalmente documentado. Esto es una forma de representarlo, cada una de las operaciones, cada uno de sus parámetros, los ejemplos y las contestaciones que podemos esperar. Y algo alucinante es que además con este botón podemos desde aquí mismo hacer invocaciones. Él nos presenta ya un ejemplo de la llamada y puedo poner que soy Antonio y encargo paella de marisco para 4. En el momento en el que ejecutemos, se ha ejecutado realmente la llamada. Para acabar el vídeo vamos a ver algunos ejemplos de grandes portales o páginas que han abierto su sistema utilizando web services de tipo API REST. Y aquí estamos viendo una red social muy importante que es Twitter, que desde hace mucho tiempo tiene publicado la documentación de su API de tipo API REST JSON,
para que programadores puedan utilizarla y hacer llamadas hacia sus servidores y consultar los datos de sus tweets, los datos de sus contactos y descargarlo para utilizarlo en sus aplicaciones o en sus páginas web. También de la misma manera, la red empresarial de LinkedIn pues permite a través de una API REST JSON que tiene publicada que tú veas y descargues todos tus contactos de una manera muy parecida a la de Twitter y los utilices pues para descargártelos o para importarlos en tus sistemas. Hay una página web muy importante que es programableweb.com, la que veis aquí, que es un directorio enorme de otras páginas web que regalan o han abierto el sistema con APIs de tipo JSON normalmente, para interactuar con otras aplicaciones y bueno, pues que se puedan construir alrededor de ellas nuevos sistemas. También tenemos la contrapartida de empresas que únicamente utilizan la norma Web Services SOAP. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, pues darle al like en el vídeo y espero veros en siguientes vídeos. Un saludo. Chao.